Empieza muy por lo bajo, muy lento, pero a cambio lo que hace Half-Life 2 es construirte mucho su mundo. Volver a ese mundo que tan guardado se nos había quedado en el primer Half-Life. Te hacía recordar aquella primera entrega, ¿no? Porque empezaba más o menos parecida. Siempre se asegura de recordarte que estás en un sitio y no en un juego. Realmente parecía vivo, podías hablar con la gente, estar haciendo sus cosas. Ya empezabas a notar que había algún problema, que la gente estaba triste, que estaba oprimida. Solo con un gesto, solo con una animación, solo con un detalle, solo esos 5 primeros minutos. Todo se sentía real, los robots de verdad flotaban, se guiaban por la gravedad. Y cuando vas caminando por la estación de Ciudad 17 y luego sales a las calles por primera vez, te crees que ese sitio existe. Cuando salías a la plaza, de repente veías, ¡guau!, esa iluminación, la pantalla, el doctor Brin ahí hablándote por la pantalla y tú, ¿quién es este tío? Este tío seguro que es el malo. Y empiezas a hacerte tus cábalas. Y esa experiencia simplemente fue el primer granito de arena en una gran experiencia que al menos para mí fue Half-Life 2. Uno de los comienzos que más me ha impactado ha sido el de Portal 2. Ya el primero en su momento, la primera parte del juego, la considero una obra maestra. Me había gustado muchísimo Portal 1. Pero sí que es cierto que es casi un preámbulo de lo que realmente supone Portal 2. Cuando te despiertas en esa habitación semi-derruida, destruida, ¿no? Y tienes que salir y empezar a investigar qué ha pasado, descubres que Portal 2 es muchísimo más juego, no solamente mecánicas, que Portal 1. Si el 1 era salir de la habitación, el 2 era dónde está la habitación y hacia dónde tengo que ir. De hacerte pensar, de hacerte sufrir y de sumergirte en un universo tan frío es realmente fascinante. La cinemática que nos puso los de Blizzard para StarCraft era ya completamente realista. Me pregunté, espera, ¿eso lo han grabado? ¿O está hecho con render, ¿no? Imagínate la sensación de realismo que tuve, que hasta me confundí, ¿no? Y claro, esa sensación, qué intro más guapa que tuve. Y el juego estuvo a la altura y jugable también, o sea, de lo mejor. El Starwind de Super Nintendo, esa alarma sonando, ves el pasillo como en rayos X, se pone la cámara detrás, sale la información, aparece la primera fase con un tema súper cañero y es algo que me pone los pelos de punta. Es bastante actual, es el Journey. Me causó la sensación del espacio, del no saber qué estabas haciendo y cómo tenías que ir, la música y el ambiente. Para mí es el mejor juego de la historia, es lo mejor que he jugado nunca y es muy probablemente lo mejor que juegue en mucho tiempo. Para mí el comienzo definitivo es el de Final Fantasy VII. Acostumbrado a los JRPGs que comienzan despacio, en un pueblo, tumbado en tu cama. Esa ciudad de Midgar alejándose en la cámara, el tren entrando. Empiezan a saltar personajes del tren. Empezar un juego en mitad de un atentado terrorista con un grupo que no sabes quién es, que tú eres un mercenario con una espada gigante y todo el rollo, bajándote del tren con la música, es increíble y todo. Tal y como está orquestado con la banda sonora y las sensaciones que te produce, la inquietud, no saber qué va a pasar, si son buenos, si son malos. La verdad es que es un comienzo que ya te mete en la acción todo lo rápido que se puede con las mecánicas de un JRPG. Me impactó bastante y sobre todo también por el cambio generacional. También visto desde la perspectiva del momento en que lo vi, ¿no? Pero yo creo que no he visto nada más espectacular. A mí me sorprendió de principio a final. Cuando yo lo jugué me voló los sesos. Mira que el 7 es mi favorito, con diferencia. El 8 la verdad es que es horrible, pero la introducción esa con la playa me dejó alucinando, o sea, porque era como pensar, ¿esta playa es de verdad o no? Es una PlayStation 1. Pero que es una peli, pero que ya, o sea, era la sensación de decir, o sea, ya de aquí no puede haber más, o sea, estamos en la superrealidad, ya me parecía eso alucinante. Y ese movimiento de cámara rápido junto a la música en crescendo, la verdad es que me enganchó desde el minuto 1. En mi caso es el Kingdom Hearts 2. Después de jugar la primera parte, llevarme una sorpresa increíble, porque jamás pensé que algo en lo que Square y Disney estuvieran juntos saldría tan increíblemente bien. Su intro, en el que te hacen un resumen de toda la primera parte del Chain of Memories y de repente todo cambia. Y cuando acaba la intro aparece un chico que no conoces de nada. No llevas a Sora, llevas a Roxas. Y era como, necesito ver a Sora, necesito saber qué le ha pasado. Pero por otra parte te hacen que te encariñes con Roxas. Sigo pensando que Kingdom 2 es un juego maravilloso, uno de mis favoritos. Es brutal. Tiene unas batallas, una historia, a mí me gustó mucho. Es el Kingdom Hearts Birth by Sleep. La guerra para ser maestro de la llave espada entre Terra y Aqua es impresionante cómo se ve, cómo la oscuridad ya está comiéndose el alma de Terra, es maravilloso, impresionante. Cuando pude echarle mano fue como un, oh Dios mío, llevaba esperándolo mucho tiempo.
y no me decepcionó para nada. Me voy a decidir por el Tales of Symphonia, de mi collarito especial. Fue el inicio no solo al juego, sino a la saga Tales of, que es mi preferida. Empezó con un hype muy alto, porque me habían hablado muy bien de él, empecé a jugarlo y a las pocas horas pues me aburrí, lo dejé y me puse a jugar al Fire Emblem. Volví a jugarlo cuando me pasé el Fire Emblem y me acabó cautivando y me hice horas y horas todo el verano y a explorar cada rincón del juego. Yo diría que el de Ni no Kuni, las secuencias de animación están realizadas por el estudio Ghibli y el comienzo es muy bonito pero también es muy trágico, ya que durante la primera noche del juego, Oliver, el protagonista, intenta escaparse de casa para ir a probar un coche que ha fabricado junto a un amigo suyo, pero se caen al río y la madre del niño le va a rescatar. Y cuando parece que ya le ha rescatado y tal, la madre sufre un infarto y la madre muere. Y es un comienzo que te quedas en plan, uff. Actualmente me quedaría con The Witcher 3, precisamente porque es muy libro. Me leí los 9 libros y de repente tener la oportunidad de pues directamente entrar en el juego. Ese comienzo con Geralt, con Yennefer en Kaer Morhen, imaginándose su vida como si estuviese de casado, con Ciri siendo niña como si fuese padre, es algo que me parece espectacular. A mí me pareció muy emocionante porque es que son todo detallitos, por ejemplo lo de huele a lila y grosellas, o sea, yo ahí es que empecé a tener escalofríos, me pareció, vamos, increíble. Mira que el comienzo me encanta, pero el juego en sí es sideral, de principio a fin, en todas sus vertientes. Me parece, vamos, un juego magistral. Mass Effect 2 sin duda alguna. Son los primeros 10 minutos más intensos que recuerdo haber vivido en un videojuego. Son brutales, tío. La verdad que el juego te atrapa. Cuando estás tan tranquilo, empezando un nuevo juego, con tu Shepard, tus colegas, y todo se va a la mierda. Viene una nave recolectora y te revienta la nave y Shepard muere. Estás en el momento de la evacuación, crees que todo va a salir bien. Claro, lo último que esperas es morir. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Me han matado al protagonista y ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a seguir este juego? Si me han dejado así, es un cliffhanger en los 10 primeros minutos. Y esa introducción, ¿no? Ya propiamente dicha con cinemática al juego de Shepard siendo reconstruido en las instalaciones de Cerberus. Luego los problemas que vienen después de lo de Cerberus. Si es humano, si no. ¿Qué es? ¿Qué eres? ¿Qué soy? Todo fue un clima sin crescendo hasta la misión suicida al final, que ya fue brutal. Creo que deja a la altura el principio del juego e incluso lo mejora, ¿no? Todos estaban muertos. El disparo sonó como un signo de exclamación a todo lo que me había llevado a este punto. Aparté el dedo del gatillo y entonces todo terminó. Que es como empieza Max Payne 1, ese acercamiento a la cara de Max Payne en lo alto de un edificio y después pum, corte a negro y empieza el cómic que te narra el principio del prólogo del juego. Es espectacular. Pues el comienzo de Dark Souls es para mí muy importante, no solo en el sentido de que me parece un comienzo súper bien llevado, que te cuenta la historia, te presenta el mundo, sino que además también coincide que yo llevaba mucho tiempo sin jugar a nada y volví al mundillo de los videojuegos por Dark Souls. Y fue como empezar de cero otra vez. El que más me ha gustado fue el de Last of Us. Yo ese comienzo lo tengo por las nubes, como en 10 minutos o no sé ni lo que dura, te puede contar tantas cosas, te puede meter tanto en la historia y te puede dejar los sentimientos tan a flor de piel, porque yo lloré la verdad con el principio del de Last of Us, pero es que me parece que es perfecto en todo. Me parece un juegazo impresionante el de Last of Us, entonces empieza súper bien, pero es que no para, tiene así sus partes más tranquilas, obviamente, más de pues eso de desarrollo de juego, pero es que acaba que a mí me encanta el final, toda la parte final es impresionante, me encanta. Es el del Tomb Raider 1 y ver ese inicio con Lara cuando se abren esas puertas enormes y se empiezan a ver los ojos de los lobos y la atacan. Yo dejé un poco los videojuegos cuando empecé la carrera, hace muchísimos años. Ver el salto que habían dado los juegos en aquellos 5 o 6 años que yo no había jugado prácticamente, yo me quedé alucinada, me quedé tan alucinada que la primera vez que salió un lobo yo tiré el mando corriendo porque me asusté y salí corriendo de la habitación. Creo que a partir de ahí esto de los juegos me fue picando un poco más. Uno que me capturó enseguida, reciente, fue el de Uncharted 2. Muy bien capturado el espíritu de aventura, el toque de comedia. Era como ver una película de aventuras escrita por Joss Whedon, ¿no? Como un capítulo de Firefly o, no sé, un trayazo directo
que además demostraba que el protagonista era humano, podía fallar. Creo que es uno de los comienzos más arrebatadores, más impactantes, donde se mezclan las cinemáticas con lo que es la mecánica pura de gameplay. Un subidón de adrenalina tremendo, no solo por lo que estaba viendo, sino porque lo estaba haciendo yo. Y lo que estás haciendo en Uncharted 2 es tremendo, o sea, es vertiginoso, es recuperar ese Indiana Jones que te enamoraba y te emocionaba y querías estar dentro de esta aventura horas y horas y horas. Y la capacidad de mezclar cine y videojuegos, ¿no?, en un mismo título. Se acercaba lo suficientemente al cine como para que haya un lenguaje común y se alejaba lo suficiente como para que fuera una cosa que el cine no puede hacer. Para mí sería el Uncharted 4. Realmente lo esperaba ansiosamente, entonces realmente me impactó mucho. El comienzo es muy bueno, vale, sí, pero es que luego, a medida que va siguiendo la historia, el juego es espectacular. El Star Wars Episodio 1, estoy dentro de la película, no puede ser, estoy llevando a los personajes de Star Wars, esto es increíble, la música, los gráficos, la jugabilidad, todo. Shenmue es el principio que tiene brutal, llegar a tu casa, ver el símbolo del dojo de tu padre destruido contra el suelo y ver cómo matan a tu padre delante tuyo. El detalle es épico, es como una peli de karate, de kung fu, me encanta este tipo de cine. Creo que es la historia más épica que he jugado en un videojuego y que a ver si veo el final o al menos parte ya de ese final. Un juego que además me hizo cambiar de idea sobre un género completo de videojuegos que fue los FPS y fue el inicio de BioShock. El momento del amerizaje, primera persona. De repente te encontrabas con un faro. Te metes en un ascensor, una historia que no sabes muy bien por qué, pero te metes ahí. Cuando entra empieza a ver lema en contra del fascismo, lemas en contra del comunismo, lemas en contra de la religión. Que no hay ni dioses ni reyes, solo hay hombres. Ese discurso que te daba Andrew Ryan. Te quedas un poquito, ¿qué cojones está pasando aquí? Y los violines y veías de repente Rapture. Una ciudad estilo Nueva York, un skyline brutal. Madre mía, ¿qué estoy viendo? ¿A quién se le ocurre la idea de una ciudad bajo el agua? Tú al principio tienes una idea de por qué ha comenzado de esa manera y después le dan el giro de tuerca. Te presentaban un poquito, aparte de Andrew Ryan, a los Big Daddy, a las Little Sister. Y te encuentras en algo totalmente diferente. Creo que tiene un giro detrás de otro. Y justo al final, pues todavía más de lo que parecía en un principio, que parecía bastante planito. Lo tengo clarísimo. Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Esos primeros minutos de juego con la tormenta, los efectos de sonido, la música, que te pone en suspense de la princesa Zelda, estoy en el castillo, me han secuestrado, ven a salvarme, tal, tu tío que se va de la casa, te dicen, oye, no salgas, tal, es peligroso, y al final, como no, termina saliendo. Y ese comienzo en general, esa sensación de, joder, qué pedazo de aventura. Toda la historia es brutal. Sería el de Ocarina of Time, porque yo llevaba meses queriendo el juego desde que lo anunciaron, y por fin llega Navidad y me quedo sin él en Nochebuena porque estaba agotadísimo. Entonces, por fin, cuando veo que en Reyes llega el Ocarina of Time, yo súper emocionado. Y me quedaba un día para jugar, un día antes de clase. Todo el día jugando, yo alucinado porque puedo ir a donde quiera, puedo hacer un montón de cosas, me encanta el mundo, increíble. Pongo el Super Mario Bros. 3 y Dios mío, o sea, casi me vuelvo loco. Cada mundo que llegaba era un mundo que de verdad te sorprendía más que el anterior. Una cosa que hace muy bien Nintendo, que es que empieza, te presenta lo que hay, te lo deja súper bonito, después lo va complicando todo. Y eso con Super Mario World pues estaba ahí. Yo creo que es uno de los juegos que más redondos me han parecido a nivel de duración, a nivel de diseño, a nivel de todo. Pero es que el Mario Bros. 3, comparado con el 1, es que de verdad no parece ni la misma consola, es que es otro mundo completamente diferente, es increíble. Y fue poner Mario 64 en la consola y ya nada ser igual, porque no había visto un mundo en 3D tan consistente. Recuerdo que aparecías en un jardín y lo que tenías que hacer era meterte en el castillo para empezar la aventura. Pues yo me pasé un cuarto de hora dando saltitos y botes en el jardín porque no podía creerme lo que estaba viendo. Yo creo que todo el mundo supo en ese momento que algo había cambiado. Y de hecho fue un ABC a la hora de desarrollar videojuegos en 3D, que sin el mismo impacto, el único que ha superado en cuestión de diseño ha sido Mario Galaxy 2 sobre todo. Mi comienzo de juego que más me marcó nunca fue en el Pokémon Rojo. Es empezar una aventura épica. Sobre todo cuando sales al exterior y ves que hay un mundo esperándote repleto de criaturas. Sentirme que estaba dentro del mundo y que yo era ese pequeño bicho de 8 bits. No fue mi primer videojuego, pero sí fue mi primera gran experiencia, el primer juego que me pasé con honores. No capté los 150, pero igual sí 145, una cosa así.
el patio del colegio era una locura con el cable Game Link aquel. Fue el Unepic. Porque empieza con una partida de rol, me siento muy identificada con lo de es un juego de rol, vale, esto ya me interesa un poco más. Y también es muy español porque te tira de muchos clichés españoles y fue empezar a jugar y digo, vale, y es como el Castlevania además, esto me va a encantar. ¿No había otra cosa que te mola del juego? Que tenía la voz de mi novia. No, pero yo jugué a la Unepic antes de conocerte, eso no cuenta. Fue Ghosts and Goblins, que a lo mejor a día de hoy no puede ser muy espectacular, pero recuerdo que había un montón de gente haciendo barullo alrededor de una máquina en un bar de mi barrio y me asomé y la imagen de el demonio llevándose a la princesa, la música, pasando al plano del cementerio se me quedó grabado. De hecho fue la máquina que me metió el amor por los videojuegos. El primer Crash Bandicoot, no porque sea muy espectacular o porque realmente esto fuera muy bien hecho, ni que va, sí, era porque era un crío, era un pequeñajo y la primera vez que tocaba un videojuego y me emocionó aquello de poder mover un personaje y ir descubriendo cómo iba saltando, cómo podía romper cajitas, etcétera, etcétera. Braid, con ese principio, que es sencillamente una imagen, una ciudad pintada como si fuera un cuadro impresionista, diría yo, en el que aparece la palabra Braid. Me impactó mucho porque realmente en este inicio no hay nada y aún así estaba esperando que pasara algo. Pero no me daba cuenta de que realmente ya estaba jugando, el personaje ya estaba en la pantalla y era parte del juego y no te dabas cuenta por lo mucho que te impresionaba esa imagen apabullante del cuadro de la ciudad. Es un todo de buen trabajo que te lleva en un juego que es precioso. Monkey Island, tanto la primera parte como la segunda, rompe con prácticamente todos los juegos y aventuras gráficas con un humor muy fresco, muy nuevo, muy sarcástico. Es decir, estar a las 3 de la mañana y que la propia aventura gráfica te diga, mira, deja, ya has terminado el juego, vete a la cama, acuéstate, me pilló en el justo momento de ser muy tarde y decir, hostia, qué bueno. Iba a decir que Monkey Island, porque Monkey Island es mi videojuego favorito, pero el Día del Tentáculo tiene un comienzo como más, como que te engancha más, ¿no? Ese comienzo, ¿no? Con los dos tentaculines ahí que van a beber agua contaminada residual. Yo creo que ese comienzo es mejor que el comienzo de Monkey Island. El principio de Shadowman para Dreamcast. Me compré la consola con el Soul Calibur y el Shadowman, con todas las ganas de jugar al Soul Calibur del planeta, y llegué y puse el Shadowman para ver cómo era y ver ese principio donde sale Jack el Destripador narrando un trozo del apocalipsis con el Claro de Luna de Beethoven de fondo, doblado al castellano, con una ambientación brutal. Decidí que Soul Calibur se iba a quedar en el cajón durante unas cuantas semanas y demás. Es que ese principio es bestial. Metal Gear es uno de los grandes comienzos clásicos. Los primeros minutos jugando de táctica, espionaje, tal y cual, dije, madre mía, esto promete bastante. Ostras, que era súper inmersivo, que te metías en el videojuego. Me esperaba algo más te explicamos un poco la historia rápido y te pones a jugar, pero me pareció un despliegue de cinematográfico, de cámaras, de personajes, doblaje, increíble. Guau, este videojuego lo va a revolucionar todo. Cada vez te apetece más saber qué va a venir, todo lo que va pasando con los personajes y hasta el final estás enganchadísimo. Pues yo recuerdo con especial cariño el inicio de Metal Gear Solid 2, con ese Solid Snake caminando bajo una tormenta en el puente de George Washington. De repente empieza a correr, se pone como flashóptico y salta el barco. Ese arranque me pareció espectacular. Por desgracia luego no terminó de cuajar. El principio pues sí, está muy chulo con esa parte que juegas con Snake y tal, pero la intro de Metal Gear Solid 3, caes ahí en la jungla, más te dejan solo, no sabes qué hacer, empiezan a venir los mensajes del códec. Este realmente es como que pusieron toda la carne en el asador. Sinceramente el Phantom Pain, pasan tantísimas cosas que el espectador lo que está pasando es pero ¿qué cojones está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Tantísimas cosas totalmente inexplicables que luego le vas dando sentido, ¿no? Pero no sé, es bastante chocante muy al principio y te pone a 100. Fue Alone in the Dark de PC, el primero de todos, llegando a la mansión del Zeto. Y simplemente veías una luz tras la ventana, hasta que de repente cambia el plano y ves la mano de un muerto y tú te quedas con la historia de ahí arriba hay un bicho. Vas a llegar, vas a ver tú, y luego llegas y nada, está todo muy bien, todo muy tranquilito, hasta que empieza el juego. Pero es una introducción que te pone ya los pelos de punta, ya dices, esto va a ser gordo.
Me quedé bastante flipada con el inicio de Resident Evil 1. Esa introducción con actores con una pinta un tanto estrafalaria. Y me pareció lo más cutre del mundo, realmente. Y también luego, una vez pasa eso, te presentan a los personajes del juego en plan serie noventera de acción hipercutre y no sé quién, no sé cuánto. La primera vez que veías ese comienzo con esa música, con esa voces, con ese doblaje, te marcaba mucho, te cagaba mucho y te hacía ver los videojuegos como una experiencia completamente cinematográfica. Entonces no me lo creía, digo, el terror solo existe en las películas, no existe en los videojuegos, ¿no? Pasas de eso, de ver un vídeo de nada, a estar ahí toda la casa para ti. Y los primeros monstruos que salen en estos juegos son especialmente inquietantes. Con pesar de los gráficos que no eran gran cosa, pero por aquella época impactaban mucho, por el 3D, por los fondos y por pensar, joder, tengo una mansión entera que no sé qué está pasando. ¿Sabes? Estoy aquí dentro, acojonado, solo. Pero yo estaba convencido que el juego era sobre la mansión, pero hay más cosas aparte de la mansión, ¿no? Y tanto la historia, los personajes, la ambientación, todo de principio a fin. Con todos sus defectos me parece un mejor Resident Evil, junto con el 2 seguramente. El impacto que me generó a mí Resident Evil como videojuego no recuerdo otro juego. Uno de los comienzos que recuerdo más potentes ha sido el del Batman Arkham City. Y llegó el momento ese de la iglesia en el que entras y vas por las gárgolas moviéndote con la música que va increciendo, ¿sabes? Ahí subiendo poco a poco, haciendo cosas muy de Batman. Y en ese momento era en plan de, hostia, si va a ser así todo el juego, estoy súper emocionado. Ese juego me enganchó nada más que, o sea, momento iglesia. Pues yo creo que Far Cry 3, porque además fue bastante especial porque lo pude probar en Montreal, que es donde lo estaban haciendo. Y los primeros 10 minutos, la primera escena en la que se introduce a Bass, el malo malísimo, lo que dice, cómo lo dice, la captura de movimiento, estás ahí metidísimo, luego te pones a correr. Yo creo que me enganchó como ninguno lo que es propiamente el inicio, los primeros minutos. En Fallout 3 naces, llegas ahí al mundo, descubres el mundo y creces. Tienes que ir a clase, tienes que relacionarte con tus compañeros. Claro, luego viene todo el follón, que es el Fallout 3, que ya sabemos cómo es, pero ese principio de, no, es que has nacido, conseguía que en Fallout 3 cogieras un cariño especial por el personaje, porque al fin y al cabo eras tú. No sé, a mí me dejó totalmente loco ese momento. O el de Red Dead Redemption. A mí me gusta mucho el western. Y cuando lo puse y ese momento en que John Marston va en el tren camino a Armadillo y todo ese rollo del ferrocarril, llegando a los pueblos remotos del oeste, escuchando a la gente, lo que piensan hacer allí, todo ese ambiente, pasando esos puentes, me impactó muchísimo. Fue como, este juego va a ser grandioso, y lo fue. Un juego de estrategia por turnos llamado Valkyria Chronicles, en el que además tuve la suerte de poder trabajar, y la verdad es que la intro era como ver una realidad alternativa de la Primera Guerra Mundial en un mundo diferente, un mundo quizás un poquito más mágico, y sobre todo era como ver una acuarela en movimiento. Fue algo que me impactó muchísimo, y es una intro además, tanto mencionamos últimamente que nos gustan los juegos que aportan cierta emotividad a nuestra vida y cierta vivencia más allá de la propia mecánica del juego, y este juego en concreto yo creo que se adelantó bastante a su tiempo en ese sentido. Ese inicio, ese golpe, ese impacto que provoca que vas a ser una persona diferente cuando has acabado ese videojuego. Me gusta muchísimo la relación que tienen los dos personajes porque es muy real. El carisma de los personajes. Generas unos vínculos con el avatar